Buenos días, hoy 2 de junio del año 2024, primer domingo del mes de junio, vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título, y para esto en la pantalla lo vamos a ver. Ya. Y vemos que es la promesa de Dios de fecundidad. En la realidad diríamos que es mayordomía. Esta es la sesión 1 ya del programa de verano del iWife, que es de las Iglesias Bautistas del Sur. Muy bien, esta sí va a ser un poco larga, pero tratamos de que tenga el mejor contenido posible. Como siempre, vamos a ver nuestro texto en español. Ya lo pusimos en nuestra página, cuál es el material que vamos a utilizar, y esperemos que lo hayan adquirido. Muy bien, aquí vamos a iniciar con la idea central. Dios llamó a la humanidad a gobernar sobre toda su creación. Eso es mayordomía. Aplicación para la vida. En la obra creativa, todos tienen lugar, su propósito. Dios creó la tierra como el ambiente natural para que los reinos animal y vegetal fueran fecundos y lo llenaran. Sin embargo, es triste ver que el ser humano, creado a la imagen de Dios, viva ignorante de su propósito especial. La verdad es que Dios nos bendijo con un propósito y debemos vivir para cumplirlo. En nuestros días, cuando muchos se preguntan si puede haber un propósito en un mundo gobernado por leyes y fuerzas evolucionistas e impersonales, el creyente en Cristo tiene el privilegio de manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, 2 de Corintios 2:14. Aunque la rebeldía humana ha manchado la imagen de Dios, no la ha desfigurado por completo. Nuestra responsabilidad de ejercer una mayordomía responsable sobre la tierra no es rescindida por causa del pecado. Es seguro que cualquier propósito que valga la pena no es algo ya finalizado, tiene sus retos y se cumple con el sudor de la frente, pero siempre con celo, gozo y satisfacción. La realidad es que el hombre está abandonando el señorío sobre su mundo. Más bien, está buscando explotarlo de la forma más irracional posible. ¿Para qué? Para ganar más dinero, para tener más fortuna. Pero con esto lo único que está llevando es a un colapso. En la realidad vemos que el cambio climático es el resultado de esa falta de mayordomía, de no cuidar la naturaleza, de querer convertir los bosques en desiertos de pavimento. Y hoy estamos en un mundo caótico cada vez más. Vamos a ver ahora en la versión en inglés. Esta es la portada de esta sesión y la vamos a ver ahora la versión inglesa. Dios te creó a propósito y con un propósito. Piensa por unos momentos en las implicaciones de esa afirmación. ¿Qué pasa si la vida tiene un propósito? ¿Qué pasa si tengo un propósito específico? ¿Qué pasa si realmente existe un Dios que me ha creado para cumplir su propósito? Y de ser así, ¿cuál es ese propósito? La gente ha respondido a preguntas como estas de varias maneras. La vida no tiene un propósito duradero, así que vivirás para mí. Yo dedicaré a un propósito particular para hacer del mundo un lugar mejor. Mi propósito es un llamado sagrado de Dios y encuentro gozo al hacer su voluntad. Una vez escuché a alguien decir, muchas personas dedican más tiempo a planificar sus vacaciones que a planificar sus vidas.
se la viven de vacaciones. De hecho, algunas personas llegan al final de la vida decepcionadas por no haber vivido una vida con más propósito. Lamentan las oportunidades perdidas. En el libro de Génesis leemos la perspectiva bíblica sobre el propósito de Dios para la humanidad. Dios creó a las personas a su imagen y las asignó la tarea de gobernar su creación. El pecado ha estropeado la imagen de Dios en nosotros, pero el propósito de Dios será para nosotros permanecer. Pero nosotros permanece. Qué bendición que podamos representar a Dios y sus propuestas en la tierra. El primer problema que hay es que ya no creen mucha gente en Dios. Y cada vez que existe un estado en el cual prevalece el ateísmo o el agnosticismo, aumentan también los niveles de suicidios. ¿Por qué? Porque el hombre no encuentra un propósito en su vida y simple y llanamente, al ver que la fatalidad se asoma cada vez más a su destino, simple y llanamente se van hacia su encuentro. Muy bien, en el post vemos a una persona que está de agricultor con los grandes hilos de los granos que llega a recolectar, y esto es fruto precisamente de la fecundidad de la tierra. Ahora, Dios creó todo tan en una forma como un reloj, tan perfecto entre sí, que si nosotros modificamos una de esas partes, las demás quedan totalmente sin una guía y sin una forma de remediarlo. Lo que provoca, pues simplemente que haya desajustes. Y cuando el ser humano intenta meterse en ese equilibrio natural, simple y llanamente llega a destruirlo. El hombre es responsable de muchísimas de las muertes de las especies que conocemos. Sí, exactamente, el hombre es el máximo depredador del mundo. Vamos a ver Génesis 1, 26 al 30. 26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Aquí se refiere a la versión siriaca alternativa, toda la tierra, texto masotérico, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. El 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hay algunos literalmente que creen que el sexo es contrario a Dios. ¿Pero qué creen? Este versículo es lo contrario. ¿Por qué? Porque solamente se fructificará con sexo. Entonces, no hagan caso de esas situaciones que la realidad lo único que provocan es confusión. No, Dios no está en contra del sexo. 29. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Ahora, en lo que era el jardín del Edén, podemos deducir de que no se comían unos animales a otros. Quizás en su momento eran veganos, pero eso era en el jardín del Edén. No quieran ser veganos. Bueno, cada uno hace con su vida y con su estómago lo que quiere. Muchas veces uno se pregunta:
¡Ay, qué bonitos! ¿Cuántos animales hay en la tierra? Vamos a ver algunas cifras después. Contenido. Génesis, en el libro Pentateuco de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que es una obra literaria con un valor religioso. Fue escrito en idioma hebreo. Es una gran historia de los orígenes del pueblo de Israel. No es un libro de ciencia, no es un libro de antropología, ni siquiera de geografía, porque muchos de los lugares que menciona ya no existen o cambiaron de nombre. Entonces, no lo ubiquen como algo que no es. Y su objetivo es indicar que Dios ha trabajado en medio de su pueblo y en sí todo el decurso histórico de ese pueblo. Las narraciones tienen un estilo histórico, pero su esencia es teológica y debe de entenderse como historia de la salvación. Los escritores estaban interesados en contar una historia que fundamente la fe que tenían en Dios. Entonces, no le demos a Génesis lo que no es. Eso es una interpretación adecuada. La Torá comienza con este libro que afirma teológicamente que Dios es creador del cosmos, tierra, flora, fauna, animales y personas. Génesis proviene de la versión griega de la Biblia, de la Septuaginta. En hebreo es Bereshit o en el principio. Presuponen la idea de un Dios poderoso que está interesado en intervenir en los asuntos humanos desde el comienzo en la historia. La primera parte, capítulos 1 a 11, hablan sobre el origen del mundo y en específico del pueblo de Israel, pecado y promesa de salvación. Ahora, aquí también hay algo importante. No nos dice, y eso también hay que verlo, que solamente se haya dado un tipo de creación en Israel. Y si vemos la historia y si vemos los vestigios arqueológicos, etc., pues el hombre parece que tuvo varios orígenes. Entonces, no consideremos que solamente la Biblia refleja de toda la humanidad, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Fue escrito aproximadamente 1500 años antes de nuestra era. Se cree que el origen no fue lo primero que se escribió y se considera que ya era un pueblo maduro. Los capítulos 1 y 2 hablan sobre la creación, 3 y 4 el pecado humano y el castigo divino. Culmina el proceso de creación con la pareja divina, hechos a imagen y semejanza de Dios, con capacidad de pensar, de formar crítica, y les capacita para representar a Dios en la administración de lo creado. Más adelante vamos a ver una explicación alternativa que me parece interesante. En el segundo relato de la creación, Génesis 2, del 4 al 25 y 3, del 1 al 24, se interesa en la existencia humana y el gran problema del pecado y la maldad del mundo. Presenta la creación del hombre y mujer desde la perspectiva de un Dios cercano y familiar, que dialoga, reflexiona en torno a sus acciones y analiza las implicaciones de los actos. La vida se pone en contraposición con la muerte. Son realidades existenciales que no pueden evadirse. Y surge el primer gran mandamiento: no comer del árbol del bien y del mal. Génesis 2:16. Semejanza, el segundo punto, semejanza con Dios, implicaciones en el libro. Implicaciones. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que el hombre es la culminación de la creación, donde se encuentra el mundo espiritual y material, varón y mujer creados en el sexto día, Génesis 1:25. Tras la creación de los animales terrestres, comparte un parentesco con ellos, surgió de una deliberación de Dios, a imagen de Él, para que señorease todas las cosas, como aparece en los dos relatos de la creación, capítulos 1,
que ofrece una historia general y su meta y fin de la humanidad, y 2, la creación del humano y su relación con otras criaturas. Entonces vemos que es la misma historia, lo que vemos en el capítulo 1 y 2, pero contados de diferente especificidad. Es decir, la historia del 1 es carácter general y la historia del 2 es carácter específico y con más detalles. Semejanza con Dios. Cuando en Génesis 2:18 y siguientes aparece la mujer como ayuda idónea, es una explicación adicional a Génesis 1. El problema de las tesis darwinistas se enfrenta a los siguientes problemas. Primero, la tierra de la descendencia no ha podido explicar el origen de la vida. No puede saber el darwinismo cómo surgió la vida. No hay una explicación. Son demasiadas probabilidades, demasiadas casualidades, que la realidad no son ciencias, son especulaciones. 2. Darwin fue incapaz de explicar el desarrollo ulterior de entidades orgánicas. De acuerdo a esto, es imposible, de acuerdo al tiempo que él mismo señala, que una especie haya evolucionado de un Homo erectus a un Homo sapiens. No aparece la forma o el momento en el cual se terminó el Homo erectus y apareció el Homo sapiens. No lo existe. Y entonces eso nos da la perspectiva de que no necesariamente es lo que dice Darwin lo que pasó. 3. No se ha probado que los humanos desciendan de los ancestros animales. Incluso los cromosomas que tienen, por ejemplo, los simios en relación con el hombre, no son los mismos. Si fueran descendientes, pues tendrían que ser los mismos tipos de cromosomas, pero no los tienen. Lo que significa que el ser humano fue creado en un momento distinto. 4. No hay una cronología cierta del origen evolutivo del hombre. No sabemos cuándo empezó a tener conciencia. Y esto es algo muy grave porque es el punto fundamental de lo que nos distingue de los animales. 5. La raza humana es única. Sin que exista solución a las diversidad de razas o lenguas. Aquí es donde digo de que no podemos saber muchas veces por qué somos tan diferentes. Ahora, en la actualidad, no somos una raza única. Al contrario, todos tenemos algo de las diversas razas que hay en el mundo, pero todas absolutamente son humanas y no son inferiores o superiores como algunos locos creen. 6. No se ha localizado el Edén, pero todo apunta a Asia como lugar de donde se generó el lugar de la estancia inicial. Muchas culturas refieren que fue en Asia, entonces puede ser que efectivamente allí haya estado. Dice, la naturaleza humana, al ser portador de la imagen de Dios, creados justos y originalmente santos, los humanos son imágenes de Él, cabeza y corona de la creación. Incluso los paganos dicen que somos descendientes de los dioses. No hay una distinción entre imagen y semejanza. El primero es más bien rígido, se da la idea de un prototipo. Dios es el arquetipo y la humanidad es el ectipo. Y el segundo, o sea, la semejanza, es más fluido y espiritual. Se da la idea de un ideal. Es una cualificación posterior, intensificación y complemento de la imagen. Es más débil y amplia que la imagen. Por ejemplo, un animal tiene rasgos semejantes al hombre, pero no es la imagen de éste. La imagen, cuando es semejante, corresponde al original en todas sus partes. Entonces, todo humano es a imagen de la deidad. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Y cree que tal o cual raza, tal o cual ser humano, por sus características físicas es inferior. No, no es cierto. Todos somos hechos o fuimos hechos a imagen de Dios.
La persona integral es la imagen de la deidad, y de esos debates surgieron definiciones parciales. Primero, racionalidad humana. 2, dominio sobre la creación. 3, libre albedrío. 4, cualidades morales como el amor y la justicia. Orígenes y Clemente de Alejandría llamaron imagen como la racionalidad. En cambio, la semejanza es la santidad potencial que debe adquirirse en el camino a la obediencia. Entonces, cuando vemos aquí, desde esta connotación, que la imagen es lo racional, es lo presente, es lo consciente, pero la semejanza es la santidad potencial. Jesucristo también dijo esto. Jesucristo dijo de que si ustedes tuvieran fe, pudieran hacer cosas maravillosas. Y en esto estriba que tengamos algo de ese polvo divino, que no lo sabemos utilizar. Sí, efectivamente no lo sabemos utilizar, pero ahí está. Ahora 3. La ciencia y la creación. En el libro Dios, la ciencia y la Biblia de Arnold B. Page, editorial Book for Life Today, Dios hizo y trazó este mundo asombroso. No eres una colección aleatoria de átomos, sino el Hijo del Padre Celestial que quería tenerte en su familia. William Paley en 1802 dio el argumento del relojero. Se diseñó para dar la hora, tuvo que tener un diseñador. Entonces el universo debió tener un diseñador para hacer lo que es. Nada es al azar, todo tiene un porqué que debió haber alguien que lo diseñó de esa manera. Los científicos astrónomos todavía no encuentran todo lo que hay en el universo, todavía no logran llegar hasta donde está el máximo, hasta donde se está expandiendo el universo, etcétera, etcétera. Todavía hay el misterio de estos hoyos negros. Es más, la misma misión de ir a Marte es casi una locura, porque a la fecha los experimentos que se han hecho en relación a lo que le pasa al ser humano cuando intenta hacer un viaje de ese tipo son ruinosos. Resulta que puede incluso tener hasta tumores cancerosos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que el hombre no fue hecho para viajes espaciales. Y, paradójicamente, nuestro destino tiene mucho en común con las estrellas. ¿Por qué? Porque provenimos del mismo Dios, al menos en una explicación teológica. En el libro Teoría Bíblica y Científica de la Creación del Universo de Orlando Vargas Coronado, editorial del mismo autor, nos dice que en los puntos más relevantes, primero, Génesis da una secuencia de hechos con orden y sensatez y lógica científica. Le da cátedra al azar de la teoría del Big Bang y no se corrige con la teoría de la inflación de Alan Guth en 1981, que es la expansión del universo. Si observamos Génesis 1, veremos que la secuencia que dice es perfectamente lógica en materia de carácter científico. No podían haber existido nada si no hay luz, si en el núcleo atómico de los planetas no existiera. Y todas esas luces fueron encendidas en un momento dado. Y lo más increíble, la atmósfera no pudo haber sido dada por casualidad, porque está tan bien programada que no podemos vivir con una pequeña variación de los gases de que la componen. 2. La Tierra está lo más cercana a 140 millones de kilómetros del Sol, lo que le permite tener la calidad de calor necesaria para la vida. Y este gira en la Vía Láctea y otras 50 galaxias más, y hay megaestructuras que viven miles de años luz, y de las cuales no hay mucha explicación. El hecho es que vivimos a la distancia exacta para que no nos consuma el calor del sol, ni tampoco
nos helemos ante una temperatura demasiado baja. Y esto no me parece casualidad. Discúlpenme los científicos ateos. La Tierra alberga 8.000 millones de especies. Solo se han identificado 1.3 mil millones de especies. Entonces, el 66% de las especies terrestres y el 91% de las marinas no se conocen. Muchas veces me da algo de como que tristeza ver que el hombre busca en las estrellas conocerlo, pero ni siquiera ha sido capaz de inventariar su propio mundo. No sabe exactamente qué hay abajo de los mares, en el fondo marino. Cuando van o llegan allí, se encuentran criaturas que no parece tener lógica que existieran allí, y sin embargo existen. O en los desiertos más calurosos hay criaturas que tampoco debían de estar allí por los extremos del clima. Ahora, dice, tuvo que ser creada con protección de los rayos cósmicos, con la cantidad de agua suficiente, alimentos para los animales, plantas y hierbas se reprodujeron, y para el hombre tiene una atmósfera, un campo magnético. Se crearon los animales terrestres acuáticos y finalmente el hombre es una teoría creacional que tiene orden, sensatez y lógica científica. ¿Cómo evolucionó la atmósfera? Y si esto es así, entonces ya tenemos un problema, porque la atmósfera no evoluciona. La atmósfera es y se va deteriorando de acuerdo a lo que en este caso el mismo ser humano la va destruyendo. 4. La nada no produce nada y no podemos pensar que el vacío es nada. Hay algo allí. 5. El texto describe las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional y la última, que es la luz, también la registra. Entonces, para que exista vida, se necesitan 8 condiciones, y las 8 están en Génesis 1. 6. No hay ciencia humana que pueda probar directamente la existencia de Dios, porque, como lo dice la palabra, es un ser espiritual. La creación es material y está correctamente descrita y no ha cambiado. Uno de los postulados científicos es que la materia no se destruye, sino se modifica. Entonces, ¿cómo es posible que materia inerte de repente sea totalmente vivificada? No hay una explicación científica. La verdadera y correcta forma de cómo se llevó a cabo la creación es un problema de Dios, y que Dios está mostrando a través de la ciencia divina. Dios estableció las leyes naturales y las respeta según su santa voluntad. La creación no fue un milagro. ¿Por qué? Porque Dios creó las leyes naturales y estas se dan en todo el mundo. Hay gravedad. Si no tuviéramos gravedad, pues no sentiríamos la velocidad a la que va en su momento la Tierra, que es muchísima. Entonces, todo tiene un porqué. 8. Según NASA y SETI, hay 800 trillones de planetas, buscando encontrar los sistemas planetarios parecidos al Sol para estudiar si hay vida. Entonces, nos faltan muchísimos planetas y sistemas por descubrir, pero están ahí. La importancia de la luz y el calor en el universo es fundamental. Si no tuviéramos calor y no hubiera luz en el universo, pues no podríamos decir que existe el mismo universo en sí. Entonces, si Dios aparece en la palabra que creó la luz, entonces vemos que esto es simbólico de todo lo que se encuentra iluminado en el universo, empezando por nuestro propio Sol. 10. Al crear al hombre, Dios le recomendó varias acciones, pero no las respetó.
Es uno de los seres más destructivos de este planeta. Sí, es corrioso el hombre, responsable de la extinción de grandes animales. Aquí habla de las ballenas por ambición industrial. 11. La ciencia no puede precisar en qué momento se inyectó el alma a los seres humanos. Si no hay Adán y Eva, no hay pecado. En este sentido, si no existe una primera pareja primigenia que tuviera alma, que tuviera no solamente instintos, sino que tuviera inteligencia, que tuviera conciencia, entonces no tendríamos posibilidad de decir que ya surgió el hombre en un momento dado. No, es más factible que un diseñador creara a un hombre y a una mujer y con ello justificar realmente por qué somos así. Insisto, no sabemos si fue en un solo momento, si fue en un solo lugar. Quizás en su momento el origen o el principio, hubo varios lugares en donde se crearon diversos tipos de seres humanos, pero todos idénticos y semejantes al Creador. 12. Los versículos difíciles de la Biblia no deben considerarse contradicciones, sino es necesario un estudio más profundo sobre ellos, como los científicos han descubierto cómo funcionan los meteoritos, cometas, etc. Hay que verificar, indagar, estudiar todo lo que rodea el texto para poder desentrañar el por qué y para qué se afirma tal o cual cosa. Y esto no lo hacen. No está equivocada. Aquí aparece una comita y en el otro lado no. Es un error. No, hay que investigar. Eso es lo que luego no hacen ni los científicos, ni mucho menos los hermeneutas o exégetas cristianos. O judíos también. El verdadero científico no antepone sus prejuicios aprovechando su estatus intelectual y social. Lanzan dardos negando la existencia de Dios, pero como esto no viene de un conocimiento científico, no puede probarlo, no desaprobarlo, no puede negar ni afirmar lo espiritual. En una palabra, el ateo es un fanático y de hecho también podemos decir que ya es una religión. Y sus dogmas y sus sacerdotes son los que dicen que Dios no existe, pero es una religión fanática, porque no atiende incluso ni siquiera los métodos científicos que ellos mismos pregonan. Entonces, cuando vean un ateo, pues la realidad, conduélanse de él. ¿Por qué? Porque su futuro está en la muerte, en el vacío, en la nada. Y por eso muchos se llegan a suicidar. La versión cabalística de la creación, el punto 4. En el libro Génesis de la Biblia Cabalística de Calaf Center Publishing, para el misticismo judío hubo dos creaciones, dos versiones separadas de Génesis. Uno, la de la conciencia, un estado potencial inmaterial conocido por la Cábala como el reino del 99%, es el tú y yo reales. Y dos, el universo físico o reino del 1%. Domina la vida de la mayoría de las personas, pero es menos importante y depende de nuestra existencia como energía y conciencia inmaterial. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esta sería una explicación clara de esos dos momentos de creación. Uno de lo que es la estructura material y otro de lo que somos por dentro, de lo que nos hace realmente ser diferentes a los animales, aunque algunos se comportan como animales, pero es otra cosa. Enseña que el hombre fue creado en el sexto día. La luz nos habilita con el don divino de libre albedrío, a medida que adquirimos la sabiduría y la fuerza para tomar las decisiones en la vida. El libre albedrío es lo único que distingue al ser humano de las demás criaturas. ¿Por qué? Porque podemos inclusive pensar en contra de Dios. Si nos hubiera hecho autómatas, pues no podríamos hacerlo por nuestra programación, pero no somos autómatas.
somos capaces incluso de negar la existencia de quien nos creó. Sí somos tremendos. La elección clave siempre es la nuestra. Podemos elegir el materialismo, pero dará dolor y sufrimiento. O podemos crecer espiritualmente a través de la subyugación de nuestros deseos impulsados por el ego. Lleva más tiempo, pero los limpia de nuestro comportamiento egocéntrico. Si elegimos esa elevación, elevamos toda la creación. En otras religiones se habla de iluminación, pero en el cristianismo también hablamos de iluminación. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite estar cada vez más cerca de nuestro Dios. Y de hecho la glorificación es simplemente cuando alcanzamos la iluminación plena, como lo dice aquí la Cábala. Desglose. Estos versículos asemejan un pacto, en especial al que hubo después del diluvio, Génesis 9:1-5. De hecho, algunos le llaman el pacto adámico. ¿Cómo se deduce de Oseas 6:7? Esto es, entre Dios y la primera pareja que hizo a su imagen y semejanza. Tiene el hombre una dignidad superior, un propósito exclusivo. El reino animal tiene el propósito de llenar el mundo con su especie, como la pareja primigenia era poblar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre toda la creación. Es administrarla. Pero si la destruye, pues no está administrando, está siendo literalmente un ser nocivo en la creación. 2. Antes del pecado. La tierra necesitaba ser sojuzgada, estar bajo control de un mayordomo, como el Espíritu hizo al tomar un mundo desordenado y vacío, y lo ordenó preparando para los 6 días de trabajo venidero. El mundo era pristino. Cuando ustedes oigan la palabra pristino, ¿qué significa? Significa antiguo, primitivo, original, el primero. Eso es pristino. No es nombre. Lleno de posibilidades, pero necesitaba un mayordomo con la capacidad de dirigir su desarrollo para cumplir su máximo potencial. 3. La mención de la vegetación creada para proveer alimento tiene sentido al considerar que Dios había creado el mundo. El mundo era perfecto, pero la vegetación proveería la energía necesaria. Cuando dijo toda la planta que da semilla, demostró que Adán y Eva eran pareja y debían de trabajar como pareja, cultivar la tierra y hacerla producir para futuras generaciones hasta lograr un alcance global. Ahora, insisto, esto era en el principio. No nos dice que todos tengamos que ser veganos, y los que dicen que tenemos que ser veganos, pues quieren regresar al paraíso más pronto de lo posible. Vamos a ver ahora las preguntas. Sí está un poco distinto a lo que hemos hecho hasta este momento de la escuela, pero creo que es importante establecerlo. Perdón por si algunas personas se ofenden. Y como siempre lo he dicho, esto es a título personal. No significa la opinión de mi pastor ni de la iglesia a la que vamos. 1. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos propósito alguno? Pues como son la de los ateos. La de los ateos es triste, porque saben que cada día que pasa están llegando más al final. Para ellos nada más es lo que está aquí en este mundo y no tienen ninguna esperanza. Pascal, uno de los máximos científicos, dijo de que es una locura no tener a Dios. ¿Por qué? Porque es en su momento, porque si se cree, pues tiene esperanza y puede tener vida. En cambio, si no se cree, es un ser fatalista, sin esperanza y sin ningún tipo de consideración real para vivir. 2. ¿Qué propósito tiene el alimento en el plan de Dios? Todo es un sistema. En la versión inglesa. ¿Cuándo has visto algo y has pensado cuál es el propósito de esto?
Muchas veces nosotros pensamos que los animales salvajes son lo peor de la creación. En un parque nacional de Estados Unidos, Yellowstone, a alguien se le ocurrió matar a todos los lobos que había. Cuando lo hizo, de inmediato los alces y todas las demás bestias que ya no temían a los lobos, ni eran muertos por ellos, prácticamente acabaron con la vegetación de todo el parque. El equilibrio natural es tan importante que los lobos jugaban un papel fundamental en ese parque y evitaban que las demás bestias, que los demás animales se comieran toda la vegetación. Entonces, y esto, reitero, es también una prueba de que existe Dios, porque todo tiene un equilibrio, y cuando el hombre quiere romper ese equilibrio, se está literalmente haciendo un harakiri, si viéramos la cultura japonesa, o una bala en el pie de un dicho muy americano. ¿Por qué? Porque el hombre mismo se destruye a sí mismo. 2. ¿Qué propósito tiene el alimento en el plan de Dios? Pues da energía. Todo alimento da energía, entonces desde luego que tiene el propósito de supervivencia. ¿Cuáles son algunas actitudes y acciones de un buen mayordomo? Cuidar la granja, cuidar la hacienda. En el caso del hombre, cuidar al mundo en el que vive. Pero esto es lo que menos hace. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es ganar dinero a costa de la naturaleza. Ese es lamentablemente el destino que guía su accionar. Por eso no cree, como algunos locos dicen, que haya cambio climático. Y cuando vemos las tormentas y vemos los tornados cada vez más fuertes y vemos los huracanes cada vez con más intensidad, nos damos cuenta que sí hay un cambio climático, aunque muchos digan que no. Génesis 2 del 16 al 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si interpretamos esto de manera lógica, significa que Adán y Eva eran eternos o tenían una tendencia a la inmortalidad. En cambio, cuando vemos de que Dios, al momento de que el árbol del bien y el mal lo comieran, ponía una sentencia que era la muerte. Ahora, la muerte no es por el bien o el mal, por el conocimiento. Más adelante veremos la explicación. Pero sí entraña que es una advertencia. En materia de derecho, los actos ilícitos tienen las consecuencias con o sin la voluntad de la gente. Esto es, si alguien comete un delito, por ejemplo, como el caso de Trump, va a haber una sentencia y va a haber una consecuencia legal de sus actos. No es lo que él quiera, no es objetiva. La sentencia y el castigo vienen en la ley y por lo tanto se van a imponer de acuerdo a ella, aunque no lo quiera, en este caso, el convicto. Entonces, nosotros siempre debemos de ser bien claros en que el delito es precisamente cuando se niega la voluntad de la ley, y en este caso, el mandato divino. Va a haber un castigo. En el post vemos el árbol de ¿qué? Del bien y el mal. No sabemos cómo sean, algunos dicen que es simbólico, pero más adelante encontraremos una explicación. Contexto: árbol de la ciencia del bien y el mal. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia de Antonio Cruz, editorial CLIE, este árbol, Génesis 2:9, 16:17, 3:1-24, fue vedado por Dios y el hombre no debía de comer de sus frutos.
Al no hacerlo, al no cumplirlo, el mandamiento condujo a su caída. No tiene nada que ver con cuestiones sexuales, porque había el mandato de reproducir, 1:28. Entonces, si alguien les dice que Adán y Eva al tener sexo cometieron pecado, es falso. Eso no fue lo que dijo en este caso Dios, porque aquí vemos en su momento que debían de reproducirse y no se iban a reproducir tomándose de la mano. Quítense esa idea. El que conoce el bien y el mal pertenece a los atributos divinos que no le estaban permitidos al ser humano. Era símbolo de derecho divino de fijar las normas que el hombre debía seguir. Lo bueno es lo que Dios aprueba, lo malo es lo que no, porque sabe que dichas normas le permitirían al humano disfrutar de la vida. Es como si ustedes en su momento dijeran: no, yo soy el que hace las leyes y yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal para todos. Es falso, salvo que sea un dictador o de hacerlo. Aquí hablamos de leyes divinas que solamente pueden ser generadas por Dios. Entonces, el conocimiento del bien y el mal es uno de los atributos divinos. De hecho, la ética surge de un Dios, porque es el que define lo que podemos decir que es lo bueno y que es lo malo. Es una regla objetiva para valorar el bien y el mal. Al traspasar esos límites, invadía el terreno divino y violaba su autoridad. Ese árbol simboliza el derecho divino de decir lo que era correcto o no, como lo dijo el profeta Jeremías 10:23. Entonces era una afrenta hacia el Creador, y al darse el pecado, su paga es la muerte. Romanos 6:23. Para el Génesis cabalístico, el árbol del conocimiento del bien y el mal corresponde a nuestro mundo ilusorio del 1%, el mundo material, el cual representa solo una fracción diminuta de la realidad verdadera. Nuestra dimensión física, caracterizada por la oscuridad, el desorden y el caos, es un patrón de Dios para que se desarrollen nuestras propias experiencias. Cuando sentimos la duda o estamos invadidos por la tristeza, la depresión o las preocupaciones egoístas, rompemos con el árbol de la vida e intentamos mantener nuestra conexión con el árbol del conocimiento. Y en esto la gente habita la mayor parte de su vida. Tan solo basta ver el periódico, noticieros, para ver que esto es la verdad. Hay crímenes, desastres naturales. No encontraremos allí soluciones. Es como un hombre que cae en arenas movedizas y se hunde. Cuanto más trata de salir, más se hunde. Para salir hay que agarrarnos al árbol de la vida, donde hay energía celestial. Muy bien. 6. Mayordomía. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Barzosa, editorial CLIE, tomamos el término mayordomo, del hebreo zar, aquel que está a la cabeza, administrador, jefe, y del griego epitropos, alguien a cuyo cuidado se encomienda algo, Mateo 20:8. Intendente, Lucas 8:3. Tutores, Gálatas 4:2. Era el administrador o superintendente de los bienes de la casa de otro, como Eliseo sobre los bienes de Abraham, Génesis 15:2, o José como oficial de la corte, Génesis 43:19 y 44, del 1 al 4. Entonces, cuando hablemos de mayordomía, se refiere precisamente a la condición del hombre de administrar el mundo. Pero cuando dicen señorear, les da la idea de que yo puedo hacer lo que quiera con el mundo. En la Ciudad de México y en otros países y en otras ciudades, estamos llegando al año cero. Esto es, estamos a punto de quedarnos sin agua potable. Ahora, las naciones han invertido miles de millones de dólares en armas.
si una fracción de eso lo hubieran invertido en quitar la salinidad de los mares, pues no tendríamos problemas de agua. Pero no, el hombre en su naturaleza material, en su naturaleza carnal, es el lobo del hombre y quiere destruirlo. Y los ateos son perfectos en cuanto a la búsqueda de la destrucción humana. Por ejemplo, los científicos ateos, muchos de ellos que hicieron la bomba atómica. ¿Para qué la hicieron? Para destruir a la mayor parte de las gentes en el menor tiempo posible. Y tan lo hicieron que en la actualidad, si llegara a haber un conflicto nuclear, como lo decía Einstein, el único en la Cuarta Guerra Mundial sería con piedras. Ya no quedaría civilización humana. Desglose. El dueño de posesiones tiene todo el derecho de hacer con estas lo que quiera según sus gustos. Pero ese no fue el caso con la creación. Tierra, cielo y plenitud le pertenecen a Dios. Salmos 24:1, 89:11. Como creyentes, si reconocemos esa verdad, es un freno para actuar con completa independencia. Dios es dueño de este mundo y puede imponer reglas. En todo pacto hay límites, parámetros y prohibiciones. Pero cuando nosotros rompemos ese equilibrio, no nos quejemos en su momento de lo que pasa. Muchos niegan el cambio climático, pero cuando ven los calores infernales que estamos teniendo, al menos aquí en el sur de Texas, nos decimos, ay, yo no he hecho nada. Pero aquí destrozaron todas las huertas, lo convirtieron en condominios, han hecho miles de carreteras. Y ahora la tierra se está cobrando. Dios está cobrando esa indolencia. 2. Dios, en el pacto que hizo con Adán y Eva, prometió grandes bendiciones. Puso una sola condición: no debían comer del árbol del bien y del mal. Ya vimos por qué. Ya que si así hicieren, morirían. El propósito, según el autor, era probar a Adán y a Eva para ver si serían obedientes y leales a su creador. No, no lo fueron. ¿Por qué? Porque tenía libre albedrío. Reitero, esa fue la máxima bendición del ser humano, que puede decidir lo que quiera hacer, pero también puede ser su máximo castigo. Parece un pacto anticuado, puesto ahora somos libres en Cristo, Gálatas 5:1. Es cierto respecto que la salvación, pero la ley está escrita en nuestro corazón, Jeremías 31:33. Pablo dijo que hemos sido salvos en obediencia a la fe, Romanos 1:5, 6:5 y 6:16, 15:18. También amonesta a los fieles en Cristo a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10:6. 4. En la parábola de los labradores malvados, Mateo 21:33-40, véanla, está muy interesante. Jesús condenó la costumbre de pensar que porque tenemos algo al alcance de la mano, lo podemos hacer nuestro. Eso se llaman ladrones, eso se llaman abusadores de confianza, etc. Vale la pena recordar que somos mayordomos y por tal estamos sujetos a las reglas que definen nuestra obligación y relación con Él. Se nos puso a cuidar la tierra, no a destruirla. Si no entendemos esto, somos muy mala creación. Vamos a ver la siguiente pregunta. La versión española. ¿Puedes mencionar algunos mandatos y prohibiciones prácticos para el cristiano? De estos podemos decir que no podemos destruir a la naturaleza ni la debemos destruir. ¿Por qué?
porque simplemente estamos contra el orden divino, estamos contra el orden natural y ya vemos las consecuencias que tenemos. ¿De qué manera nuestras reacciones a las reglas de Dios revelan nuestro corazón hacia Dios? Normalmente el hombre, de hecho desde Adán y Eva, no siguieron la regla de Dios. ¿Por qué? Porque tenían el libre albedrío, gracias a Dios. Parece una contradicción. Mismo Lucifer, en su momento, tuvo libre albedrío y se rebeló a Dios mismo. Entonces, es un don divino, pero también es como dicen, es una arma de doble filo. Y lamentablemente, muchos seres humanos no quieren entender que Dios tiene el control y hacen lo que quieran, pero como todo, tarde o temprano llegará el tiempo en el que vengan las consecuencias. Y en el caso del clima no está lejos que llegue el tiempo en el que verdaderamente extrañemos a todos los animales y plantas que el hombre está destruyendo. Muy bien. Génesis 3 del 16 al 19. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Aquí no lo interpreten como que la mujer es propiedad del hombre, al contrario. A los dos los hizo en su momento los hizo con la misma esencia. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y lo seguimos haciendo. 18. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Cardos y espinas pues no es lo más exquisito de la comida vegetariana, y es más, no se comen. Y sin embargo, va a llegar por la desesperación, tendrán que comerse. Tampoco las hierbas silvestres son muy buenas para la dieta. 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí podemos tener dos connotaciones de a cuál tierra se refiere. Primero, el regreso al paraíso, que sería una interpretación, pero también el que si somos polvo y Dios nos hizo del polvo, entonces volveremos a ser polvo. Y si ustedes ven en los cementerios, verán que después de algún tiempo, si ustedes tratan de sacar los restos de sus seres queridos, verán que muchas veces solo queda polvo. Muy bien. El post dice: porque polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Contexto. 7. El pecado como origen de la estancia del hombre en la tierra. En la Biblia de Estudio de Apologética, varios autores, editorial Holman, sobre el versículo 16, el castigo a la mujer fueron los dolores de parto. No hay autorización para someterla como esclava, como algunos creen, porque también fue creada a imagen y semejanza de Dios, y dar a luz es una bendición para la humanidad. 1:26 a 28. Y aquí hay un debate. Bueno, ¿y la clonación? Con la clonación llegará el momento en el que de algunas células se podrá sacar a un ser nuevo. Pero ese proceso de clonación fue admitido en la Biblia desde el principio. Cuando dice que tomó una costilla de Eva, Dios, y la convirtió en mujer, de Adán, y la convirtió en mujer a Eva, entonces ahí vemos una clonación. Entonces, teológicamente, al menos en mi concepto, no está prohibida la clonación. ¿Por qué? Porque Dios mismo la practicó. Pero es que eso es ser Dios. Recordemos que somos a imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Entonces, ese argumento es inútil, es infantil. Pero no puede ser. Dios no lo permite.
Pues tan lo permite que las grandes naciones, estoy seguro que en estos momentos están con los experimentos de clonación a tope. Ay, pero es que hay tratados. Sí, las grandes naciones no les importan los tratados. Hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren. En fin, sigan ustedes con esa creencia. La eventual lucha de sexos es por la condición pecaminosa. Incluso en el Antiguo Testamento se daba un trato especial a la mujer, Éxodo 22:22 y Deuteronomio 25, del 5 al 10. En el Islam no. En el Islam la mujer es poco menos que un perro, que un animal. Es más, para los teólogos musulmanes, el infierno está poblado en su mayoría de mujeres. Es un ser diabólico. Por eso las tratan y las humillan y las esclavizan como hacen los fanáticos musulmanes. Dice, en la tierra, en la Biblia cabalística, el versículo 17 dice que Adán, Javá, que es Eva, y la serpiente fueron castigados después de cometer el pecado original. Adán fue forzado a arar los campos, trabajar para obtener alimento, a buscar la luz que antes era suya con solo pedirla. Adán fue creado para recibir plenitud y alegría infinitas. Recibió un gen, una cualidad de ser como Dios. Él quería ser creador de su propia luz. Todos somos parte de la vasija original. En la Biblia cabalística, después del pecado, Adán entró en nuestra dimensión desordenada de oscuridad, en la cual la luz del Creador está oculta. Pero debemos, por trabajo y esfuerzo, encender esa luz y crear el cielo en la tierra. Para esta filosofía, Adán decidió venir a este mundo. Nuestra conciencia está contaminada por el ego, que es Satán. Para triunfar sobre nuestros impulsos egoístas, al esforzarnos por traer la perfección al mundo, debemos aprender a apreciar la abundancia de lo que tenemos y crear el orden a partir del caos, conquistando nuestra naturaleza egocéntrica, y lo podemos lograr mediante la meditación en la palabra. Ese es un camino cabalístico para verdaderamente iluminarnos. Por eso, una de las características de los judíos es el estudio a conciencia de la palabra. Ay, pero los cristianos. No, a los cristianos no les gusta estudiar la palabra. 8. Volver al jardín del Edén. En el libro del mismo nombre de Tomás García Huidobro, editorial Verbo Divino, y para ello Adán, antes de su caída, tenía 3 características. Podía transparentar la gloria divina a través de sus vestidos, tenía luminosidad o su enorme tamaño. Aquí en este autor dice de que quizás Adán tenía un tamaño descomunal a como lo conocemos al ser humano actual. Ahora, ¿esto es imposible? Pero la Biblia también habla de gigantes. Entonces, si un gigante como Adán lo era, pues entonces también pudo haber habido gigantes después de la creación, como también la Biblia lo registra. No es tan descabellado esa situación. Podía gozar de la inmortalidad como un don de Dios. Adán como Eva eran inmortales. Tercero, el hombre vivía en un estado de armonía con la tierra y animales vivos. Al pecar, los perdió y fue expulsado. Y aquí nos encontramos. Desde entonces sus descendientes somos exiliados en una tierra extraña, siempre añorando la condición primitiva que quedó atrás. Entonces debe ir en busca de ese lugar que le perteneció algún tiempo, por gracia de Dios. Entonces la salvación es el retorno definitivo al jardín del Edén, al final de los tiempos.
Génesis y Apocalipsis se abrazarán de nuevo, recapitulando así la historia. A imagen y semejanza entraña la capacidad de reflejar la gloria divina. 9. El ser humano. En el libro Teología Pop, en el relato Todos somos antihéroes, el cristiano como pecador, sufriente y santo, que lo hizo la teóloga Ana Ávila, sí, yo considero a las mujeres que también pueden ser teólogas, da un panorama de cómo se ve el ser humano, creyente o no. En la actualidad utiliza como referencia una canción de Taylor Swift llamada Antihéroe, en la cual la autora, al entrar en consejería bíblica, dijo que hay 3 clases de motivación: como pecadora, como sufriente y como santa. Los humanos somos complejos, les ponemos etiquetas a nuestros semejantes. Ah, ella es gorda. Ah, ella es flaca. Ah, él es geek. Pero no sabemos verlos como lo que son, como seres humanos íntegros y con capacidades distintas. Hasta en la iglesia también llega a suceder. De acuerdo a Michel Lemnet, como pecadores necesitamos confrontar nuestros pecados a la luz de las misericordias redentoras de Dios. Como sufrientes necesitamos consuelo en medio de nuestra aflicción. Y como santos necesitamos confirmación de nuestra identidad en Cristo, de nuestra misión. En la canción dice: hola, soy yo, el problema soy yo. No queremos estar donde estamos, pero fuimos nosotros los que nos llevamos allí. Nuestros problemas interiores es el pecado. Nos separa de Dios e invade cada aspecto de lo que somos y llega a querer desaparecer. Pero Dios quiere salvarnos. Los que sienten la desaparición de un suicidio empiezan con considerarse que ellos son el problema, cuando no es así. Todos, sea de la forma que tengamos, de los gustos que tengamos, etc., somos criaturas de Dios y tenemos un propósito. Entonces, si usted se siente tan mal en cuanto a cómo es, comience a aprender a ver cómo Dios lo ve a usted. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Siguiente transcripción de parte de la canción. En la hora del té, todo mundo está de acuerdo. La hora del chisme, y como celebridad, todos dicen que ella es el problema. La llamaron serpiente y desapareció por 1 año. Sufre como todos los pecadores quebrantados por el pecado. Jesús dijo que íbamos a tener tribulación, Juan 16:33, pero por esas aflicciones podemos volver al Señor en arrepentimiento, confiar en Dios, poner nuestras miradas en la recompensa celestial. Otra parte dice: miraré directamente al sol, pero nunca me miraré al espejo. A veces negamos que necesitemos cambio, algo que para nosotros es difícil. La Biblia dice que es imposible sin intervención de Dios. Necesitamos un nuevo corazón y nuevos deseos para que cambiemos. Ezequiel 36:26. En sí hay que abrazar todo lo que eres, pero en la Biblia, tanto el dolor como el pecado serán destruidos al regreso de Dios. Entonces, de acuerdo a nuestra posición teológica, tenemos esperanza. El pecado debemos exterminarlo en nuestro interior. Su imagen está siendo restaurada en su pueblo cada día a través de la renovación de nuestras mentes. Enfrentemos al espejo de la palabra de Dios, y si vemos el espejo divino, veremos un reflejo hermoso de ella. Nos vemos como somos en realidad. Es difícil como mirar al sol, pero no nos quemará la retina, mas por el poder del Espíritu nos restaurará para ser lo que siempre debimos haber sido.
Desglose. Eva no pudo dar a luz hijos sin dolor. Llena de gozo y alegría, su pecado complicó esta bendición. Conservó su papel en la procreación, pero con un parto doloroso y difícil. Los dolores del parto son un recordatorio de su culpa, el día que la humanidad fracasó y fue entregada a las tinieblas. Ahora, como lo dicen los cabalísticos, fue una decisión. ¿Por qué? Porque el hombre, Adán y Eva, los dos, quisieron violar la norma divina. Entonces es una decisión derivada de su libre albedrío. Son una carne, el hombre y la mujer son una carne en todos sentidos. Con el pecado entró el egoísmo por querer ser iguales a Dios y la rivalidad por usurpar el lugar que le pertenece a Adán. Es un pecado que sigue trastocando el conocimiento de la identidad esencial de los dos géneros y la exclusividad de sus propósitos complementarios. No estoy a favor de que sea el hombre el que domine a la mujer, ni tampoco de la mujer que domine al hombre, porque ambos son los que determinan realmente lo que debe de hacer la humanidad. Y si una casa, como dijo Jesucristo, está dividida, pues la humanidad no tiene esperanzas de sobresalir. Adán, al oír a su mujer, desobedeció la voz de su Creador. Su vida perdió el futuro que debió haber tenido. 1. Entonces, tendría que sudar para ganar el pan diario. 2. La tierra sería el teatro de operaciones de su pecado, revolcándola por inmundicia moral. Por eso la tierra es maldita por causa de él. 3. Regresaría a la tierra de la que fue formado, al polvo de la que fue formado, perdiendo el futuro glorioso en armonía con su Creador. Es el chico del póster del pecado. 1 Corintios 15, 22. Esto significa que Adán representa el pecado inicial, pero reitero, no fue solo Adán, fue Adán y Eva. Los dos tienen esa responsabilidad. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué evidencias vemos hoy del impacto del pecado sobre la tierra? El cambio climático es evidencia del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando destruir la naturaleza a cambio de ganancias. Y mientras no cambie y sea verdaderamente mayordomo, su pecado lo llevará a destruir este planeta. ¿Cuáles son las formas en que el pecado hizo más difícil la administración de la creación de Dios? Como dije, faltó a su carácter de mayordomo. Ya no lo administra, sino que busca explotarlo lo más que pueda. Ay, pero hay que sacar todo el petróleo, porque el petróleo, aunque daña todos los ecosistemas, es muy bueno para la energía. Sí, y eso ha provocado que muchos mares estén contaminados, que el aire esté contaminado, y lógicamente, destruir el orden natural siempre tendrá consecuencias. 5. Dañar el ambiente costó lo mismo que invertir en un ecosistema sano. No. En Finlandia es uno de los países que más árboles produce, pero también que más árboles foresta, que más árboles crea. Entonces, él no ha destruido los árboles, sino que al contrario, ha ampliado la mancha de árboles que tiene, y esto le ha traído beneficios económicos. En cambio, otros países, no quiero hablar de México, pero ellos prefieren destruir todos los bosques. ¿Para qué? Para construir un bonito tren que nadie utiliza o que es muy inseguro, porque hay mucha inseguridad en México. Total, los árboles no sirven de nada.
Y no solamente en México. En muchos países les encanta talar. Aquí mismo en Texas es un deporte favorito el talar y talar y talar. Y créanme, las temperaturas ahorita son realmente insoportables. Dice en la versión inglesa, ¿dónde ves la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios en estos versículos? Dios da una misión y Dios da unas reglas. Cuando se violan esas reglas, más bien cuando se seguían esas reglas, estaba en el paraíso y había la bendición divina. Cuando se violaron, nos mandaron aquí, créanme, no es muy bonita la experiencia en comparación con lo que es el paraíso o lo que fue el paraíso. Por eso escatológicamente buscamos regresar a ese paraíso o a ese mundo nuevo que nos prometió Jesucristo. Vamos ahora a ver el último versículo. Génesis, ¿listos? Génesis 3:22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Vamos a, por último, hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos perdón porque estamos destruyendo este mundo, porque estamos prefiriendo nuestro egoísmo a realmente vivir en armonía con la naturaleza. Estamos perdiendo la dimensión del daño que le estamos haciendo a tu creación. Y lamentablemente, cuando ya no haya remedio, el ser humano pagará la factura de su destrucción. Tenemos la esperanza de que iremos contigo a un mundo distinto. Y espero, Señor, que pongas en nosotros la experiencia de lo que pasa cuando no cuidamos tu creación. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.